Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde. Permítanme contarles una historia. Mi historia, la historia de mi pueblo. Yo soy Benito Ramírez. Este San Miguel de las Rosas es mi hogar, mi tierra. Nací y he envejecido aquí, y les juro, ya he presenciado de todo. Pero lo que pasó en 2024, eso es algo que la memoria se niega a olvidar. Una cicatriz profunda, imborrable. Aquel año, una fiebre electoral se apoderó de nuestra gente. Por primera vez en toda la historia de aquí, un pastor evangélico se atrevió a lanzarse a la carrera por la presidencia municipal. Su nombre, Eleazar Solís. Pero bastaba con un pastor Eleazar y todos sabían de quién se trataba. Tenía un carisma casi sobrenatural, una labia hipnotizante que prometía no solo cambio, sino una verdadera revolución. Su mantra, moral, fe y progreso. Y él ganó, con una ventaja aplastante, monumental. Una multitud inmensa le entregó su confianza, sus sueños, apostando por un futuro prometedor para todos nosotros. Yo, Benito, católico desde la cuna, preferí el silencio. Había, sí, algo en el pastor Eleazar que me inquietaba profundamente, un presentimiento. Pero evité cualquier fricción, cualquier confrontación. Lo que muchos no sabían, o preferían ignorar, era la verdad detrás de aquella sonrisa seductora. Quien lo conocía de cerca, lo veía. Su religiosidad no era solo fervorosa, era, de hecho, intolerantemente ciega. Él no dudó en plaza pública, repetidas veces, en declarar que nosotros, los católicos, vivíamos en la idolatría, que Nuestra Señora de Guadalupe no era más que una invención humana. Para él, la única verdad, la fe genuina, residía exclusivamente en su propia iglesia. Recuerdo con claridad sus prédicas agresivas, ahí, en el kiosco central, ofendiendo a los fieles de nuestra parroquia, llamando a nuestras procesiones teatro pagano, afirmando, sin pudor, que ninguna estatua tiene el poder de salvar un alma. Y a pesar de todo ese veneno, fue elegido. Inaudito, ¿verdad? Los primeros meses de su mandato fueron extrañamente tranquilos, una calma forzada, un silencio casi ensordecedor que, hoy me doy cuenta, anunciaba la peor de las tormentas. Uno siente cuando el aire cambia, y entonces, como un rayo en cielo azul, el escándalo estalló. Apenas la mitad del año se cumplió, la presidencia municipal, sin previo aviso, divulgó en redes sociales un proyecto ambicioso, la revitalización del centro histórico. En el papel todo parecía un sueño, una nueva plaza, un kiosco moderno, iluminación de última generación y lo más intrigante, algo que bautizaron como Centro de Reflexión Espiritual Regional. Pero al examinar aquel proyecto con más atención, un escalofrío gélido y profundo me recorrió la espina dorsal. Un golpe en el pecho. Nuestra iglesia, sí, aquella misma parroquia que es el verdadero corazón de San Miguel de las Rosas, estaba allí, marcada para demolición. La parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, que se alza allí desde hace más de 150 años, testigo silencioso del matrimonio de mi abuela, de mi bautismo, de mi primera comunión. El propio pulso de nuestra historia, nuestro cimiento espiritual, a punto de convertirse en polvo. El shock fue abrumador, instantáneo. Las noticias se corrieron como pólvora, los grupos vecinales se inundaron de mensajes de protesta, las radiodifusoras comunitarias no hablaban de otra cosa. En la misa dominical, el murmullo era uno solo. Ver las lágrimas en los ojos de la gente, al solo imaginar nuestro altar sagrado, reducido a escombros, era desgarrador para el alma. Hasta quienes rara vez pisaban la iglesia se sintieron indignados, heridos.
no era solo un edificio, era nuestro patrimonio, nuestra memoria, nuestra historia. Para muchos, era nuestra fe siendo profanada frente a todos. La justificación del presidente municipal. Él alegaba, con aires de profeta, que el pueblo clamaba por un nuevo tiempo espiritual y que aquel edificio centenario ya no representaba la fe de la mayoría. Tuvo la audacia de ir a la televisión y proclamar con una sonrisa calculadora: la verdadera fe no se encuentra en paredes, sino en el corazón. Pero nosotros, los que realmente lo conocíamos, sabíamos. Detrás de aquel discurso pulido y ensayado, corría un veneno amargo, una agenda escondida. El padre Ricardo, nuestro bravo párroco, no se rindió. Él intentó intervenir desesperadamente. Fue a la presidencia municipal, buscó el diálogo, presentó documentos irrefutables que comprobaban el valor histórico inestimable de nuestro templo. Imploró el apoyo de los regidores, todo en vano. Silencio, silencio total. Los regidores, acobardados por el miedo de perder sus cargos, mantuvieron una postura cómplice, omisa. ¿Y los aliados evangélicos del presidente municipal? Esos aplaudieron la decisión con entusiasmo, con un fervor que solo servía para reforzar nuestra desconfianza. Fue entonces cuando los murmullos comenzaron a extenderse por los rincones más oscuros. Empleados de la presidencia municipal hablaban bajito, casi en secreto, que la obra de aquel Centro de Reflexión Espiritual Regional, sí, aquel que destruiría nuestra historia, ya tenía un dueño definido. Mucho antes de cualquier anuncio oficial, mucho antes de cualquier licitación. Y no era un dueño cualquiera, no. ¿Quieren saber quién estaba detrás de la constructora que haría la obra? Era la constructora El Porvenir, del cuñado del propio pastor presidente municipal. Un esquema montado entre bambalinas, un juego sucio, descarado, que usaba la fe como el disfraz perfecto para llenar los bolsillos de unos pocos. Nadie podía probar la verdad en papel, pero las evidencias, hermanos y hermanas, ellas gritaban. Yo mismo vi, con mis propios ojos, cómo el terreno fue cercado mucho antes de cualquier aprobación formal. La fe usada como moneda de cambio, una mancha que nunca más se borrará. El rugido de los camiones, cada vez más frecuente, resonaba por las calles tranquilas. Máquinas pesadas, imponentes y amenazadoras eran descargadas y probadas con una precisión fría. Era innegable, a estas alturas, que el plan estaba en pleno apogeo, orquestado entre bastidores por un largo y silencioso tiempo. La demolición de nuestra parroquia era el paso final, el último obstáculo para erigir lo que ellos, con una arrogancia calculada, llamaban Templo de la Nueva Fe, y lo que desgarraba el alma, lo que lo hacía todo infinitamente más amargo, era presenciar la adhesión, ver personas que, con una sinceridad aterradora, creían estar cumpliendo la voluntad divina. Gente que hasta entonces jamás había pisado una misa, pero que ahora se sentía con el derecho de decretar que nuestra iglesia era, al final, solo un vestigio obsoleto de un pasado distante. Yo vi con mis propios ojos cómo el pueblo se transformaba. De repente, ya no era el mismo. Aquella familiaridad acogedora se disipó, dando paso a un campo de batalla silencioso, donde las armas no eran de metal, sino que perforaban el alma con precisión quirúrgica. Palabras afiladas cortaban como cuchillas y miradas cargadas de desprecio eran dardos lanzados al corazón. Fue en este clima de tensión sofocante que nosotros, los católicos, en un acto de profunda resistencia, intensificamos nuestras oraciones. La parroquia, antes habitada por un puñado de almas fieles, ahora vivía abarrotada, un santuario palpitante de fe en medio de la adversidad. Recuerdo vívidamente el día en que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que por tanto tiempo había reposado discretamente en un altar lateral, fue movida al centro, al corazón de nuestra comunidad. No era solo un cambio de lugar, era un último y desesperado ruego de auxilio, la expresión tangible de lo que todos sentíamos,
En medio de esta atmósfera densa de miedo, tensión y una fe inquebrantable, comenzaron las vigilias. Rosarios eran rezados al unísono, procesiones silenciosas se formaban frente a la parroquia, todo permeado por una paz que contrastaba con la furia que nos rodeaba. No había ni un ápice de violencia, solo la fuerza avasalladora de la oración. En el fondo yo sentía, y todos nosotros sentíamos con la misma intensidad, que la única fuerza capaz de detener aquella barbarie, aquella injusticia que se vislumbraba, no vendría de este mundo. Entonces, sin previo aviso, la noticia irrumpió. Fue como una llamarada en paja seca, consumiendo la paz con rapidez abrumadora. Van a demoler la parroquia. Esa frase, hermanos, resonaba en cada esquina, en el murmullo del mercado, en la fila de la lotería, en los bancos del parque donde los ancianos solían sentarse. Algunos susurraban, la vergüenza grabada en el rostro, otros gritaban, la indignación burbujeando, pero todos nosotros, sin excepción, sentíamos el mismo nudo ahogando el pecho, el mismo dolor desgarrador. Aquella parroquia no era solo piedra y cemento para mí, era nuestra memoria viva, nuestra historia palpitante, una fe que se empeñaba en resistir, enraizada en las raíces de la comunidad. Poco tiempo después, el golpe final, el sello de la tragedia. El proyecto fue oficialmente aprobado. El presidente municipal Eleazar Solís, con su pose impecable y una sonrisa calculadora, organizó una rueda de prensa que más parecía un espectáculo. En el auditorio municipal, él desplegó la maqueta de lo que pomposamente llamaba Centro de Reflexión Espiritual Regional. Una estructura moderna, fría, toda de vidrio y acero, un auditorio gigantesco, un escenario elevado, hasta una cafetería. Hablaba de adoración y unidad para toda la región, pero nadie allí era ingenuo. Yo, ciertamente, no era ingenuo, hermanos y hermanas. La arquitectura, el diseño, hasta ese logotipo en la esquina de la presentación, todo gritaba el nombre de su propia iglesia, la misma desde donde él predicaba contra nosotros, los católicos, tachándonos de adoradores de barro y descalificando a la Virgen como una imagen inútil. Aquello para mí, para todos nosotros, no era un centro interreligioso, era un templo disfrazado, un proyecto personal financiado con nuestro dinero, el dinero sudado del pueblo. La indignación solo aumentaba, hervía silenciosamente, como lava bajo la corteza terrestre. Era una rebelión interior, pues nadie se atrevía a confrontar al presidente municipal directamente. Él detentaba poder, tenía a sus seguidores fieles y, peor aún, usaba la religión como un escudo impenetrable, casi sagrado. Fue entonces que nosotros, los católicos, nos organizamos de una forma diferente, más profunda. Las vigilias se multiplicaron, las novenas cobraron nueva intensidad, los rosarios comunitarios se volvieron diarios. La parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, que antes era una casa sencilla, se transformó en un santuario ferviente todos los días, un puerto seguro para el alma. Yo veía a personas arrodilladas en el suelo frío, las lágrimas escurriendo, mojando el piso con el dolor y la esperanza. Gente que apenas aparecía en misa, ahora llegaba con una vela encendida en la mano, un símbolo de su fe inquebrantable. Y sí, yo estuve allí en muchas de esas noches. Vi a madres rezando con una fuerza que parecía mover montañas por sus hijos y por el futuro de ellos. Ancianos con el rosario tan apretado entre los dedos que parecía parte de ellos, una extensión de su propia alma. Jóvenes cantando, sus voces puras resonando a los pies de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Un himno de resistencia. Era una fuerza que no nacía de la política ni de cualquier poder terrenal. Nacía de algo mucho más profundo, algo que pulsaba en el centro de nuestra humanidad. Era el dolor espiritual de sentir que nos estaban arrancando algo sagrado del alma, lo que teníamos de más íntimo y verdadero. Y el presidente municipal, impasible, ignoraba cada apelación de la parroquia, cada firma del pueblo, cada carta enviada por la diócesis de Puebla de Los Ángeles. En las redes sociales, con un desprecio velado,
nos tachaba de religiosos atrasados, profiriendo que Dios no habita en edificios viejos, sino en corazones renovados. Un día, sin embargo, ellos traspasaron todos los límites. Era un viernes por la tarde, y el sonido de las primeras obras preliminares comenzó a desgarrar el silencio de nuestra esperanza. Hermanos y hermanas, aún hoy recuerdo vívidamente aquel día. Un camión de la presidencia municipal apareció casi de repente, descargando con fuerza brutal una avalancha de conos, letreros de advertencia y vallas metálicas. No pasó más que unas horas. Poco después, ya veíamos a trabajadores midiendo el terreno sagrado que rodeaba nuestra iglesia. Pero lo que realmente apretó el nudo en mi pecho, un nudo sofocante de miedo e impotencia, fue cuando un tractor gigantesco fue estacionado allí, justo al lado de la capilla lateral. Un sombrío presagio de lo que venía. Fue exactamente en ese instante de desesperación que mis ojos se fijaron en doña Elena. Una señora de 80 y tantos años, con la fragilidad de la edad visible en cada hueso, se arrodilló sin dudarlo allí mismo, en la puerta principal de la iglesia, bajo un sol impiadoso que nos castigaba a todos. De repente, en medio del silencio aturdido, ella comenzó a rezar en voz alta. Su cuerpo, encorvado por el tiempo, parecía diminuto, pero su voz... su voz era sorprendentemente firme. Un hilo de roca que entonaba un rosario tras otro, cada Ave María un grito de esperanza. Como si atraídas por un imán invisible, pero poderoso, las personas empezaron a acercarse paso a paso. En poco tiempo, más de 100 rostros, antes perdidos, ahora se unían alrededor de doña Elena. Rezaban sí, pero no en voz alta. Era un silencio elocuente, roto solo por el llanto contenido y por las lágrimas que escurrían denunciando el dolor. Pero detrás de cada gota, en cada mirada fija en la fe, había un grito, un clamor silencioso que decía: no vamos a ceder. Los periódicos locales noticiaron nuestra historia. Católicos realizan resistencia pacífica contra la demolición, pero créanme, nadie del gobierno se pronunció. Para ellos era como si la fe de aquel pueblo no existiera. Éramos para la presidencia municipal meros invisibles. Mientras la tensión crecía, los rumores sobre la constructora, antes meros susurros cautelosos, empezaron a cobrar una fuerza aterradora. Se hablaba de una empresa de fuera, sí, pero con lazos directos, convenientísimos, con la propia familia del presidente municipal. Era una verdad que ya sentíamos en el aire, un presentimiento amargo, y que finalmente se destapó. Un funcionario del gabinete, con la voz embargada y una mirada pesada de quien carga un fardo, confirmó lo que muchos ya cuchicheaban por los rincones. El hombre detrás de toda aquella obra de demolición no era otro sino el cuñado del pastor presidente. ¿Comprenden? Absolutamente todo estaba arreglado. Una red de intereses turbios montada entre bastidores. De repente quedó cristalino. La demolición de nuestra iglesia no era de ninguna manera un simple acto de desprecio religioso. No, lejos de eso. Era en realidad un negocio millonario. Un golpe puro y descarado, cuidadosamente disfrazado bajo el manto de palabras bonitas e, irónicamente, una cruz en el bolsillo. Una traición bajo el velo de la fe. Pero por más que intentaran aplastarnos, por más cruel que se revelara la verdad, la fe de nuestro pueblo, ay, hermanos y hermanas, esa solo crecía, inquebrantable. El domingo siguiente, el padre Ricardo, con su fuerza inquebrantable y su voz llena de convicción, organizó una misa campal justo allí, frente a nuestra amada parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, la iglesia amenazada. La respuesta fue impresionante, superando todas las expectativas, hermanos. Vino gente de otros pueblos, fieles que hacía mucho tiempo se habían alejado de la comunidad, e incluso algunos evangélicos que se negaban a secundar las actitudes del presidente municipal. Todos llegaron. No era un grito de guerra, ni una afrenta violenta, no. Era una súplica colectiva, un clamor silencioso
que se elevaba a los cielos y decía al unísono: no nos quiten nuestra casa, nuestro hogar espiritual. Me acuerdo perfectamente de aquel día, de aquel mar de gente unida. Después de la misa, una escena me marcó profundamente, se clavó en mi memoria. Una niñita, Sofía, no tendría más de 5 o 6 años, se acercó a la bendita imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Con una delicadeza conmovedora, casi sagrada, depositó una flor a sus pies. Su padre, con los ojos llenos de una emoción profunda, me susurró, apenas conteniendo las lágrimas. Pidió que la Virgencita salvara la iglesia, me dijo. Fue en ese instante cuando una certeza dolorosa y real comenzó a formarse en mí. Quizás solo un milagro podría salvarnos. Políticamente teníamos las manos atadas, estábamos completamente derrotados, ya no había a dónde correr. Pero espiritualmente algo poderoso comenzaba a moverse. Todo el pueblo parecía respirar fe de nuevo, como si cada uno de nosotros estuviera clamando a los cielos por una intervención divina. Y créanme, hermanos y hermanas, los cielos escucharon. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que la respuesta llegaría tan rápido. Entonces llegó el lunes, aquel día infame a finales de septiembre, cuando el primer golpe nos alcanzó. Y fue literal. El sonido metálico, brutal y seco de un marro golpeando el muro lateral de la iglesia resonó por todo el pueblo. Aquello no fue solo un ruido, fue un grito de dolor que despertó a todos, que desgarró el silencio de la mañana. Aquel impacto dolía como si nos hubieran golpeado directamente en el alma, un golpe cruel en lo más íntimo de cada uno de nosotros. Aún hoy, si cierro los ojos, siento esa sensación, un escalofrío gélido recorriendo mi espina dorsal. Era como presenciar una blasfemia en vivo, un ataque violento y profano al corazón de lo sagrado, transmitido en tiempo real. Aquel primer día de horror, hermanos y hermanas, el muro exterior de nuestra parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria comenzó a desmoronarse, y lo peor, el dolor se clavó más profundo. Justamente la parte donde descansaba una antigua y venerada pintura de la Virgen, un pedazo de nuestra historia y de nuestra fe, fue destruida sin piedad, sin aviso, sin un mínimo de respeto. La presidencia municipal, de repente, apareció de la nada con sus obreros, sus cintas de seguridad amarillas y sus camiones. Cercaron nuestra iglesia, la casa de Dios, como si fuera un foco de peligro público, un lugar insalubre que debía ser aislado. Y nosotros, el pueblo, nos quedamos del otro lado de la cinta, impotentes, observando y llorando. Ahí, ante mis ojos, se desplegaban escenas que jamás pensé presenciar, hermanos y hermanas. Había hombres y mujeres con rosarios firmemente apretados entre los dedos, sus oraciones silenciosas mezclándose con los gritos de súplica. Otros empuñaban carteles improvisados, con letras temblorosas que imploraban, que clamaban por el fin de aquella locura creciente. Era un escenario de desesperación y resistencia, un grito colectivo que parecía resonar en las propias piedras de nuestro San Miguel de las Rosas. ¿Y el presidente municipal? Él ni siquiera tuvo el valor de mostrar el rostro, de encarar el dolor y la rabia de su pueblo. En cambio, eligió la seguridad de una grabación. Un video fue difundido, donde su voz, extrañamente mansa y calculadora, intentaba calmar los ánimos. Decía que la resistencia era algo esperado, que no todos lograban comprender los grandiosos planes de Dios y que, fíjense hermanos, ese nuevo centro espiritual sería un verdadero parteaguas en la fe de la comunidad. Pura falacia, una farsa descarada e insultante que parecía burlarse de la inteligencia de todos nosotros. Hasta los más neutrales, aquellos que hasta entonces intentaban mantenerse al margen, con una imparcialidad casi ingenua, empezaban a ver la verdad desnuda y cruda. Aquella obra gigantesca no era dedicada a Dios, y mucho menos al pueblo. Era, sin sombra de duda, para él mismo, para engrandecer su nombre, para alimentar su propio culto, su vanidad sin límites,
La rabia burbujeaba en nuestras venas, un fuego incontrolable que, paradójicamente, se mezclaba con una sensación abrumadora de impotencia. Habíamos hecho lo que era necesario, claro. Las denuncias fueron protocolizadas, cada detalle llevado a la justicia, pero los jueces del distrito simplemente se negaron a intervenir. Alegaban con un desinterés burocrático que todo el papeleo estaba en orden, impecable. Y para nuestra profunda frustración e incredulidad, de hecho, así era. ¿Pero cómo, hermanos y hermanas? Esa era la pregunta que nos atormentaba. Solo Dios sabe qué artimañas se usaron, pero todo parecía cuidadosamente amarrado, cada brecha jurídica cerrada con maestría, haciendo imposible cualquier tipo de intervención externa. En aquel martes sombrío, hermanos y hermanas, fuimos testigos del principio del fin. Derrumbaron la banqueta trasera de la iglesia. El miércoles le tocó el turno al pequeño campanario lateral, una estructura que era un pedazo vivo de nuestra historia, desmoronándose en polvo y escombros bajo los golpes despiadados de las máquinas. Fue exactamente en ese punto de desesperación máxima, con la fe y la esperanza flaqueando, que el padre Ricardo, en un acto de valentía inquebrantable y fe profunda, tomó una decisión que jamás había siquiera contemplado. Convocó una vigilia permanente. La plaza principal frente a la iglesia, antes un espacio de rutina, pronto se transformó en un santuario al aire libre. Montamos tiendas improvisadas, trajimos imágenes sagradas que pertenecían a las familias, encendimos cientos de velas que parpadeaban en la oscuridad y organizamos bancos de madera para el consuelo de los fieles. Cada 3 horas, grupos de personas se relevaban en un ciclo continuo, manteniendo la llama de la oración siempre encendida. Por la mañana, el rosario resonaba, sus cuentas deslizándose entre dedos cansados. Por la tarde, las letanías llenaban el aire con sus melodías antiguas. Por la noche, los cánticos entonaban himnos de fe y resistencia, y de madrugada. De madrugada venía el silencio, aquel silencio profundo, casi palpable, que solo existe cuando un pueblo entero se está comunicando directamente con Dios. Yo mismo, con el alma hecha a pedazos, participé en casi todas las vigilias. Fui testigo ocular de escenas que jamás, en tiempo alguno, conseguirán borrarse de mi memoria. Vi a señoras, algunas apenas pudiendo caminar, llegando en taxi, apoyadas en muletas, solo para rezar una decena del rosario, su devoción superando la fragilidad física. Vi a hombres rudos, con la piel curtida por el sol implacable del campo, arrodillados en un llanto silencioso, sus ojos anegados de lágrimas que revelaban el dolor de sus almas. Vi a niños, en su pureza e inocencia cristalina, dibujando a la Virgen María en pedazos de papel y pegando sus sencillos dibujos en las rejas de la iglesia, como pequeñas oraciones visuales que adornaban el templo. Era todo tan hermoso, tan puro y al mismo tiempo tan dolorosamente triste, pues por más que nuestras oraciones, como humo de incienso, subieran a los cielos, sabíamos, en el fondo del corazón, que el altar, el corazón palpitante de nuestra fe, continuaba despiadadamente marcado para caer. Y entonces, hermanos y hermanas, una noche en particular, algo verdaderamente extraño e inexplicable sucedió. Algo que hasta hoy me eriza el alma por completo. Era un jueves frío, como a las 2 de la mañana. El frío calaba hasta los huesos con una intensidad que se sentía en el cuerpo. El padre Ricardo ya se había retirado para un merecido descanso y solo quedábamos unas 7 u 8 personas en la vigilia. Yo estaba entre ellos, envuelto en un silencio casi sepulcral, sentados con cobijas sobre los hombros. Algunos cabeceaban, vencidos por el cansancio, mientras otros susurraban sus oraciones más íntimas. De repente, sin previo aviso, todas las velas sobre la mesa se apagaron al mismo tiempo. No había viento, ni siquiera una brisa tenue, nada que pudiera justificar aquello. Simplemente se fueron. Un escalofrío intenso nos invadió, recorriendo nuestras espinas como un choque eléctrico. Nos quedamos asustados, claro, una ola de pánico sutil nos invadió.
Alguien, con las manos temblorosas, intentó encenderlas de nuevo, pero el cerillo no encendía. El encendedor falló repetidamente. Y fue exactamente en ese instante de oscuridad profunda y una desesperación creciente que escuchamos un ruido, un sonido que venía de dentro de la iglesia, un sonido inconfundible. En ese instante, todos nos volteamos, con nuestros corazones latiendo desbocados. Les juro, hermanos, que la puerta principal, esa que la presidencia municipal había cerrado con llave con tanta prepotencia, se abrió sola. Escuché el chirrido lento y fantasmal, como si una fuerza invisible la empujara desde adentro. Una señora que estaba con nosotros se arrodilló de inmediato, con las lágrimas rodando por su rostro marcado por la edad, mientras rezaba en voz alta una plegaria que venía del alma. Si eres tú, Madre, protege esta casa, manifiéstate. El ambiente cambió drásticamente. Era una de esas sensaciones inexplicables, algo que se siente en la piel, en las entrañas. El aire pareció volverse más denso, casi pesado. Mi corazón se oprimió en el pecho y mis ojos, de repente, se llenaron de lágrimas. Justo en ese momento crucial, la luz potente del poste de la plaza, como un reflector divino, invadió la puerta abierta de la iglesia. Por un segundo, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, aún distante, pareció brillar con una intensidad sobrenatural, llenando el vacío con una esperanza. Pero no había nadie adentro, solo el eco de aquel silencio sagrado. Hermanos y hermanas, piénsenlo bien, nadie abrió aquella puerta, absolutamente nadie. Pero ahí estaba, entreabierta, y así permaneció, desafiando la oscuridad de la noche, hasta los primeros rayos del amanecer. Nadie, ni siquiera los más valientes, se atrevió a tocarla para cerrarla. La mañana siguiente trajo un misterio aún mayor. Un grupo de señoras, al entrar a la iglesia, encontró el suelo del altar completamente cubierto. No era mugre ni polvo, era una alfombra de pétalos de rosas, rosas de un rojo vibrante casi palpitante. ¿De dónde habrían venido? Nadie tenía la menor idea. No estaban allí el día anterior, ni durante los cultos, mucho menos en las novenas. Y lo que lo hacía aún más inexplicable, estaban frescas como si hubieran sido depositadas con el más delicado de los cuidados, momentos antes. Fue a partir de ese día que los murmullos de una aparición comenzaron a extenderse, como un viento que lleva secretos por todo el pueblo. Algunos juraban que una señora había sido testigo de algo, pero prefirió mantener su nombre en secreto, quizás por temor, quizás por reverencia. Otros relataban una luz de intensidad fuera de lo común, un perfume embriagador que flotaba en el aire y, aún más estremecedor, una voz que susurraba, clara y decidida: «Este lugar es mío». El padre Ricardo, con su prudencia que rozaba la sabiduría ancestral, no confirmó nada de lo que se decía, pero, con la voz entrecortada, nos pidió a todos que nos mantuviéramos inquebrantables en la fe. Y justo en ese mismo día, hermanos y hermanas, algo totalmente inesperado sucedió, algo que nadie podría haber previsto. Un auto negro de modelo imponente se estacionó discretamente al lado de la iglesia. De él bajó nada menos que el mismísimo presidente municipal, Eleazar Solís. No había cámaras para registrar el momento, ninguno de sus guardias habituales lo acompañaba, y no profirió una sola palabra. Entró solo y ahí permaneció, envuelto en un silencio pesado, por casi media hora. Cuando emergió del santuario, sus ojos estaban rojos, hinchados, como si hubiera llorado copiosamente o enfrentado una verdad dolorosa. Nosotros, el pueblo, atónitos y sin comprender absolutamente nada, solo lo observábamos en un silencio aún más profundo que el suyo. Fue en ese instante que una llama, hermanos, dormida por tanto tiempo, volvió a encenderse en nosotros. Una esperanza que parecía una brasa terca, aún ardiendo bajo las cenizas frías de la resignación,
porque si hasta el presidente municipal, el hombre más poderoso de nuestro pueblo, había entrado en ese lugar y salido transformado, era porque algo estaba sucediendo allí, algo grandioso, algo que trascendía en mucho nuestra imaginación más fértil. Después de aquel día en que el presidente municipal, Eleazar Solís, entró solo a la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria y reapareció con los ojos rojos, nuestro pequeño pueblo se sumergió en un silencio aún más pesado, un silencio denso y casi palpable. No hubo anuncios bombásticos, ni conferencias de prensa explicando lo ocurrido, ni videos de aclaración, solo el silencio. Pero este era diferente. Era un silencio cargado de una expectativa casi insoportable, la premonición de que algo verdaderamente grandioso estaba a punto de suceder. Las obras se detuvieron abruptamente. Nadie sabía por qué. El tractor, que antes rugía con su furia metálica, permaneció allí inmóvil, cubierto por una lona que parecía un sudario. Los obreros simplemente no regresaron, y el personal de la constructora El Porvenir, antes diario en la presidencia municipal, desapareció como si nunca hubiera existido. Ni siquiera el cuñado del presidente municipal, aquel que sería el futuro encargado del tal centro de reflexión espiritual regional, fue visto de nuevo en el pueblo. Al principio, alimentamos la idea de que sería solo una pausa técnica, quizá algún problema inesperado en el contrato o una de esas maniobras políticas que tanto conocíamos. Pero el tiempo avanzó, implacable, y el asunto, misteriosamente, simplemente se disolvió en el aire. No hubo más una palabra sobre la demolición inminente, ninguna mención siquiera al famigerado Centro de Reflexión Espiritual Regional. Era como si el proyecto se hubiera evaporado, se transformara en nada. Pero nosotros, hermanos y hermanas, que vivimos cada instante de esta historia desde su comienzo, sabíamos. Sabíamos en nuestros corazones que aquello no era, de ninguna manera, una mera coincidencia. Aquella visita solitaria del presidente municipal a la iglesia había cambiado todo. Yo solo vendría a saber lo que realmente sucedió ahí dentro semanas después. Y no por chisme, no por un rumor susurrado. La verdad me fue revelada por el relato de una señora, doña Remedios, que desde hacía años dedicaba su vida a limpiar la iglesia como voluntaria. Fue ella quien lo presenció todo con sus propios ojos, cada detalle de aquel día inusual, y fue ella quien me lo contó, con la voz baja y embargada, las manos temblorosas que parecían revivir cada movimiento, cada emoción de aquel instante. Doña Remedios confesó que aquella noche se quedó escondida en una de las capillas laterales. No quería irse, pero al mismo tiempo no quería interrumpir lo que iba a ocurrir. Estaba rezando sola, en su quietud, cuando vio al presidente municipal entrar. Él caminaba sin prisa, sin celular, con una mirada extraña, pesada, cargada de una angustia visible. Avanzó lentamente hasta el altar y se detuvo, de repente, frente a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Permaneció allí por unos segundos, observándola intensamente. Entonces, para la sorpresa de doña Remedios, él comenzó a hablar, en voz alta, con un tono que rayaba en la ira o quizás una desesperación casi primal. Hermanos y hermanas, doña Remedios relató que él profirió palabras duras, llenas de amargura. «Nunca entendí por qué este pueblo te ama tanto», dijo. «Eres solo una imagen, una mujer inventada por Roma. Si existe un Dios, que se muestre ahora, estoy cansado de fingir». Fue justo en ese instante, recuerdo la voz entrecortada de doña Remedios al contármelo, que todo cambió. Ella describió una brisa, no una cualquiera. Era una corriente de aire cálida que atravesó la iglesia, casi un abrazo invisible para el alma. Enseguida, una luz emanó de la imagen. No un brillo fuerte, agresivo, de holofote que ciega. Era un resplandor suave, sereno, que parecía nacer de la pared misma, una claridad sutil y constante que crecía cada segundo.
Yo sentía el aire pesado de ese momento solo de oírla. Doña Remedios, con la voz ahogada por la vívida memoria, describió el instante, hermanos y hermanas. El presidente municipal retrocedió, un paso vacilante. Levantó la mano instintivamente, como escudo fútil, intentando protegerse de algo inevitable, de una verdad inminente. Pero ya era tarde. La imagen de la Virgen, que hasta entonces parecía una escultura inanimada, de repente se transfiguró. Lentamente ante sus ojos desorbitados, la Virgen abrió los ojos y lo miró fijamente. Un mirar directo, penetrante, sin desviar, que lo prendió en el lugar, desafiando toda su lógica. Doña Remedios juró, hermanos y hermanas, en ese instante, el aire dentro de la iglesia se densificó, pesado, casi palpable, como si el propio tiempo se hubiera estancado. Y entonces ella oyó, no por los oídos, sino con una certeza inquebrantable desde lo más íntimo de su ser. Una voz femenina. Dulce, sí, pero revestida de una firmeza cortante, capaz de traspasar el silencio. No toques lo que es de mi hijo. Este lugar es sagrado. Aquí no mandas tú. La proclamación fue irrefutable, resonando en cada fibra de ese espacio. En ese exacto momento, el presidente municipal se desplomó, hermanos y hermanas. Cayó de rodillas, sin proferir palabra alguna. Las lágrimas le escurrían, un llanto convulso, de niño desamparado, de alguien confrontado con lo absoluto imposible. Cubrió el rostro con las manos, quizás buscando refugio o esconder la humillación, y permaneció ahí, inmóvil, paralizado, por un tiempo largo. Luego, con lentitud casi dolorosa, se irguió. Caminó hasta el altar, y en un gesto que nadie jamás esperaría, tocó los pies de la imagen con profunda reverencia, una humildad inédita. Enseguida se dio la vuelta y salió de la iglesia. Sin mirar atrás, doña Amalia, por su parte, estaba petrificada. Permaneció ahí, muda, los músculos en estado de alerta, incapaz de cualquier movimiento, hasta tener la certeza absoluta de que el presidente municipal se había esfumado por completo. Solo cuando el último eco de sus pasos se desvaneció en el silencio, ella osó fijar los ojos nuevamente en la imagen, y como si nada hubiera ocurrido, los ojos de la Virgen estaban cerrados. El aura luminosa, aquella presencia sutil, se había disipado. Doña Amalia cargó el peso colosal de aquella experiencia consigo por varios días. El silencio que envolvía la vivencia era denso, casi abrumador. Fue solamente cuando los días se extendieron y la obra de demolición permaneció paralizada. El presidente municipal, notablemente, jamás siquiera mencionó el proyecto nuevamente, que doña Amalia sintió la seguridad de emerger. Solo entonces, con un alivio lento, ella se animó a compartir. Nos lo contó a mí y a otros 2 amigos, personas de confianza irrestricta. No fue un castigo, nos confió, los ojos humedecidos de una emoción profunda. Fue una visita. Ella no vino con enojo, no, sino con puro amor. Solo quiso mostrarnos que lo sagrado jamás puede ser destruido. Y increíblemente fue exactamente eso lo que se confirmó. El cambio en el presidente municipal fue drástico, innegable. Él jamás volvió a proferir una palabra siquiera contra la Virgen o los católicos. Los videos de ataque, las acusaciones de idolatría a las procesiones, todo eso cesó, como si nunca hubiera existido. Al contrario, para la sorpresa y el asombro de toda la comunidad, algunas semanas después, él apareció en una misa. Se sentó en el último banco, con una discreción casi fantasmal, un rosario firme en sus manos. Nadie osó decirle una palabra, nadie lo señaló, solo rezaron, en un silencio que era, sobre todo, respetuoso. Una prueba silenciosa de que lo imposible había ocurrido. Él no hizo un pedido público de disculpas, pero, de cierta forma, ni era necesario. Hermanos y hermanas, quien verdaderamente entiende la fe, quien ya presenció lo trascendental, sabe reconocer cuando un alma se ha rendido a un milagro.
El pueblo, finalmente, pudo respirar nuevamente. La iglesia, el corazón de la comunidad, permaneció de pie, intacta, un testamento vivo de aquella intervención. Las vigilias, que antes eran actos de resistencia y aprensión, se transformaron en fiestas de pura gratitud. Y lo más sorprendente, hasta aquellos antes divididos por opiniones férreas y miedos profundos, comenzaron un proceso de reconciliación. Porque todos nosotros, de una forma u otra, sentimos en la piel que algo venido del cielo había, de hecho, tocado esta tierra. Cuando la fe, la verdadera fe, toca a un pueblo de manera tan profunda, nada, absolutamente nada, vuelve a ser como antes. Hermanos y hermanas, los días que siguieron a aquella noche extraordinaria estuvieron marcados por un silencio. Uno puro, sí, pero lejos de ser malo. Era un silencio bueno, de respeto, de una espera casi palpable, que nadie lograba poner en palabras, pero que todos, sin excepción, sentíamos vibrar en el fondo del pecho. Hasta el viento en la plaza principal parecía soplar distinto, más suave, cargado de una nueva esperanza. La noticia de la entrada solitaria del presidente municipal a la iglesia empezó a correr. Primero, un rumor susurrado, pero pronto tomó fuerza, volviéndose una leyenda urbana. Algunos decían que fue a rezar, otros que era una despedida, y había quienes juraban con plena convicción que había tenido una visión. La verdad, sin embargo, era un misterio para todos. Y él no pronunció palabra. Desapareció por días, no apareció en la presidencia municipal ni en sus cultos habituales, ninguna entrevista. Las preguntas resonaban: ¿se enfermó? ¿Se arrepintió? ¿Qué vio realmente ahí dentro? Fue entonces que, una mañana de domingo, nuestro pueblo despertó a un movimiento distinto, casi irreal. Muy temprano, técnicos de la presidencia municipal, con un aire de urgencia contenida, comenzaron a desmantelar las cercas metálicas que por tanto tiempo habían asfixiado a nuestra iglesia. Las placas de área en obras, esas que nos dolían el alma cada día, fueron retiradas sin ceremonia. El tractor, que yacía cubierto y en silencio como un mal augurio, fue cuidadosamente subido a un camión y se lo llevaron lejos. No era solo un trabajo, era como si un sueño de esos profundos e inalcanzables estuviera haciéndose realidad. Un milagro, pasando justo ahí, frente a nuestros ojos incrédulos. Y luego, como a las 9 de la mañana, las campanas de la iglesia, que antes parecían mudas de tristeza, comenzaron a repicar. No era día de fiesta ni misa especial, solo un domingo común. Aún así, resonaban largamente. Sus sonidos llenaban el aire, no como llamada rutinaria, sino como anuncio solemne, una proclamación venida del cielo, un mensaje divino que sellaba nuestra historia y tranquilizaba los corazones. Hermanos, yo, Benito, me acuerdo como si fuera hoy de aquel día que marcó el alma de nuestro pueblo para siempre. Sin que nadie convocara, sin aviso, la plaza principal empezó a llenarse de gente. Madres con sus hijos en brazos, señoras con sus rebozos blancos, jóvenes con playeras de la Virgen y señores con sombrero que solo se veían en las grandes fiestas. Todos ahí, inmóviles, aguardando. ¿Pero esperando qué exactamente? Fue entonces que él apareció. El presidente municipal venía a pie, sin auto oficial ni guardias, caminando lento hacia la vieja iglesia. Aquel día se grabó en mi memoria con una claridad asombrosa. No traía la pompa habitual, vestía de forma sencilla, algo que nunca le habíamos visto. Sin micrófono, sin tribuna. Lo vi subir los escalones de la iglesia, uno por uno, hasta detenerse frente a la puerta, ya abierta. Hermanos y hermanas, les juro que en aquel instante un silencio pesado se cernía en el aire. Él se detuvo, respiró profundo, lento, antes de alzar los ojos y encararnos, al pueblo ahí reunido. Su voz, al resonar, era firme. Sí, pero Samuel, la angustia y emoción en su garganta, casi palpables, la sentí.
Entonces, las palabras que nadie osaba soñar rompieron el silencio. Esta parroquia no será demolida. Fue un shock. Él prosiguió con una franqueza que nos tomó por sorpresa. Vi lo inexplicable que confesó, y no me cabe tocar lo que es de Dios. Un suspiro colectivo, profundo y liberador, barrió la plaza. Yo vi gente llorando, abrazándose, muchos cayendo de rodillas. No fue una explosión de gritos, fue algo más profundo, una conmoción genuina, de esas que solo surgen cuando lo imposible se vuelve realidad ante nuestros ojos. Él continuó, su voz cargada de una humildad absolutamente nueva. Cometí errores, admitió. No escuché. Fui terco. Una pausa dramática. Pero Dios tuvo misericordia de mí y me mostró lo que no quería ver. En ese momento, Samuel, sucedió algo que nadie, repito, nadie esperaba. Metió la mano al bolsillo, sacó un rosario. Lo alzó, para que todos lo viéramos. Dijo no tener todas las respuestas, pero que ahora comprendía la importancia vital de la parroquia. Anunció sin dudarlo que el centro espiritual estaba cancelado para siempre. La respuesta de la multitud me causó un escalofrío. No hubo aplausos. Lo que brotó espontáneamente de cientos de bocas a la vez fue un canto, un Ave María entonado al unísono, con armonía que parecía ensayada por toda una vida. Vi a Eleazar inmóvil, con la cabeza baja, absorbiendo cada nota de aquella oración. Sus ojos humedecidos hablaban más que cualquier discurso. A partir de aquel día, Samuel, nuestra ciudad nunca más fue la misma. La parroquia fue restaurada con cariño inigualable, ladrillo a ladrillo, con donaciones y dedicación. Los muros se reconstruyeron, las imágenes sacras limpiadas y recolocadas con todo honor. Pero, para mí, el verdadero milagro no fue el edificio. No, Samuel, fue lo que floreció en los corazones. Personas que antes apenas se saludaban volvieron a mirarse. Familias desgarradas por desavenencias religiosas encontraron reconciliación. Incluso evangélicos, críticos del fanatismo anterior de Eleazar, hicieron cuestión de ir a misa a agradecer. Y él, el presidente municipal, no regresó a ser pastor, mas su fe, la que lo transformó, nunca la abandonó. Siguió frecuentando su iglesia, sí, pero nunca más atacó a los católicos. Nunca más Samuel llamó ídolo a la Virgen. Nunca más se burló de una procesión. Lo recuerdo vívidamente. Al año siguiente, cuando la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe pasó por la plaza, él estaba ahí, parado en la puerta de la presidencia municipal, de pie, y aplaudió. El locutor de la procesión, al micrófono, susurró algo que me marcó. Esto también es un milagro. Y créeme, Samuel, todo el pueblo lo entendió. Poco a poco nuestro pueblo fue resurgiendo, no solo en infraestructura, sino con algo nuevo que nos transformó, un respeto más profundo, una fe inquebrantable y una certeza grabada en el alma de cada uno. Nadie, por más poder que ostente, puede borrar lo que fue consagrado con fe verdadera y lágrimas sinceras. Yo lo vi con mis propios ojos, Samuel. La Virgen no vino para gritar ni para castigar. Ella vino para tocar el corazón más duro. Y sí, lo logró. Hoy, al mirar hacia atrás, la emoción me envuelve. Ya pasó tiempo, pero el vívido recuerdo me hace sentir como si hubiera sido ayer. Cada detalle de aquella historia, Samuel, quedó grabado en mí como si hubiera sido escrito con fuego en el corazón. Porque no fue solo la iglesia lo que permaneció de pie, fue por encima de todo nuestra fe la que fue restaurada y fortalecida para siempre. Muchos suelen definir milagros como eventos extraordinarios, luces celestiales o voces etéreas que se manifiestan de forma grandiosa. Pero para mí, el verdadero milagro, lo que de verdad tocó mi alma, fue presenciar algo mucho más profundo. Fue ver a un hombre que hasta entonces odiaba a la Virgen María arrodillarse ante su imagen, con una humildad que brotaba de un lugar nuevo en su corazón.
Fue observar a un presidente municipal, antes soberbio y ciego por su propia vanidad, reconocer que su poder tenía límites, que en aquel suelo sagrado su autoridad era simplemente nula. Lo recuerdo con una claridad impresionante el día en que todo se confirmó, cuando el destino de nuestra amada iglesia se selló para siempre. Las obras, inevitables, se cancelaron abruptamente. Toda la documentación para la demolición fue anulada y el proyecto, que nos asombraba, enterrado finalmente. La escena transcurrió en una sesión de cabildo. El presidente municipal, siempre imponente, estaba allí. Por primera vez lo vi en silencio absoluto, solo escuchando, mientras los regidores, uno a uno, confirmaban la ansiada noticia. La parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria estaba, al fin, oficialmente preservada, registrada como patrimonio histórico y religioso inestimable de nuestro pueblo. Al término, el presidente municipal se levantó despacio, con un aire que nunca antes le habíamos visto. Agradeció con un aceno casi imperceptible y partió. Afuera, un grupo de señoras lo esperaba. No estaban ahí para reclamar ni para expresar enojo o triunfo. Solo dijeron, con la voz ahogada por la emoción, pero con una dulzura inconfundible: gracias por no tocar lo que es de ella. Él bajó la cabeza y la respuesta que dio Samuel me marcó de una forma que pocas cosas han hecho en mi vida. Yo también le doy las gracias a ella. Eso me erizó la piel por completo, Samuel, porque no se trataba de un simple gesto político, de un cálculo para agradar. Eso brotó de dentro, de la más pura esencia, una señal innegable de que su corazón había sido tocado, quizá aún con dudas, sí, pero ya con una semilla de fe que empezaba a germinar. Después de aquel día transformador, él empezó a caminar más por las calles del pueblo, sin discursos vacíos, sin la protección de guardias de seguridad. Y yo veía, en cada paso que daba, la prueba irrefutable de que la fe, cuando realmente toca al ser humano, tiene el poder de transformar para siempre. Yo, Samuel, fui testigo ocular de todo. Me acuerdo de él sentado en aquel viejo banco de la plaza, con los ojos fijos en la imponencia de la iglesia. Antes, para muchos, él era casi un enemigo, un adversario al que combatir. Pero de repente, algo esencial cambió, algo que revirtió la percepción de todos. El pueblo entero empezó a verlo de una nueva forma, ya no como un mero adversario político, sino como alguien que tropezó en el camino de la vida y fue amorosamente reerguido. Es que la mano protectora de la Virgen, cuando se extiende en nuestra dirección, no empuja a nadie al abismo de la perdición. No, Samuel, ella eleva, ella corrige, sí, pero con un amor que transmuta, que transforma el alma. Y el pueblo, Samuel, parecía despertar a una nueva realidad. Las misas, antes con asistencia regular, ahora se llenaban, repletas de una energía y un bullicio constante. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que antes tenía su lugar, ganó un estatus de honor absoluto, justo en el altar principal, rodeada por un mar vibrante de flores y por cientos de velas titilantes. Gente de otras ciudades y poblados venía solo para atestiguar esa transformación. Querían ver la iglesia que, según decían, sobrevivió a la demolición. Pero nosotros, los más antiguos de aquí, sabíamos la verdad más profunda. La iglesia no solo sobrevivió, fue protegida por una fuerza mayor, y más que eso, se convirtió en un faro, un símbolo vivo y pulsante de que la fe jamás se dobla ante la intolerancia, de que el amor de una Madre Celestial es, sí, más fuerte que toda la soberbia humana, y que muchas veces es precisamente cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor que el cielo decide intervenir, actuando de maneras que jamás podríamos prever. Vivir aquí, en este lugar que tanto amo, sigue siendo una parte intrínseca de mí. Todavía voy a la iglesia, claro, y cada vez que recorro el pasillo central, mis ojos invariablemente encuentran la imagen serena de la Virgen de Guadalupe. Es un sentimiento que me invade por completo, Samuel.
algo indescriptible que no se confunde con un miedo fugaz o una emoción pasajera. Es pura gratitud, una paz que me llena hondo, hasta el alma. Es como si ella me hablara sin necesitar una sola palabra. Yo sigo aquí. A mis nietos, tú sabes, ya los he traído hasta el altar. Les he contado esta historia, esta memoria preciosa más de una vez. Y siempre les repito, para que nunca olviden la lección más valiosa. La fe no necesita ser gritada. Se sostiene, se manifiesta en la calma y en la perseverancia. Si un día intentan arrancarles algo sagrado, no reaccionen con violencia. No se muevan en desesperación. Fue la oración incesante, nuestra terquedad santa y una unión inquebrantable lo que salvó nuestra iglesia. Fue esa fe la que permaneció firme, como una roca, incluso cuando todo parecía perdido y sin esperanza. El cambio, Samuel, no se detuvo en el presidente municipal, abrazó a todos. Todo el municipio se transformó, ganando un nuevo aliento, una nueva alma. Personas que antes apenas se saludaban en las calles, ahora se unían en oración, encontrando un lazo común. Grupos que vivían aparte, aislados en sus creencias, comenzaron a respetarse, a entenderse. Me acuerdo hasta de algunos evangélicos que al principio mantuvieron un silencio comprensible. Después, vinieron a buscarnos con una humildad sincera, pidiendo disculpas por los prejuicios pasados. Muchos de ellos contaron que sintieron algo inexplicable tocarles, una fuerza que no pudieron ignorar. Y eso, Samuel, para mí también es un milagro. Un milagro no termina cuando las luces se apagan o el evento grandioso concluye. Persiste, vive en la gente, en los pequeños gestos de bondad, en las historias que seguimos contándonos unos a otros, perpetuando la llama de la fe. Hoy, cuando alguien me pregunta si yo realmente vi a la Virgen, mi respuesta es siempre la misma, dicha con la más profunda convicción. Sí, la vi. No con los ojos que ven el mundo material, sino con el alma. Lo que ella realizó aquí, en este nuestro pequeño pueblo, es innegable, Samuel. Es una verdad que resuena en cada rincón. Aquello que vivimos fue real, una fuerza inmensa grabada para siempre. Y la iglesia, fíjate, permanece allí, imponente y serena, más vibrante que nunca. A cada toque de las campanas que resuena en el alma, cierro los ojos y agradezco. Gracias, Virgen Santa, murmuro, desde lo más profundo del corazón, gracias por haber permanecido. Gracias por revelarnos que nunca, jamás estamos solos. Si por ventura alguna vez has dudado, te has sentido pequeño o has pensado que la fe no tenía poder frente a las fuerzas avasalladoras del mundo, te pido que recuerdes esta historia. Acuérdate de nuestro pueblo. Recuerden, sobre todo, hermanos y hermanas, aquel milagro que floreció, un prodigio, cuando la esperanza de todos flaqueaba, porque Él llegó, porque cuando un milagro de tal magnitud se manifiesta, nada, absolutamente nada, vuelve a ser como antes.